Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 4. Fragancia santa celestial, envuelve nuestro ser. Librados de lo terrenal, vivamos en amor. Himno número 4. Hymn number 4. Leeré de las Escrituras. Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esta oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítame dar aquí lo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 43. Descanse en mí tus penas, reposo te daré, le dijo el Maestro a todo corazón. Palabras que bendicen con gracia, paz, perdón, con gozo infinito. Palabras del amor. Himno número 43, en 43. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar,
leer, comprar o tomar prestada literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español a la 1 de la tarde y en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Lea el manual de la Iglesia Madre, una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni mero afecto personal deben impulsar los móviles y actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor, reprendiendo el pecado, expresando verdadera confraternidad, siendo caritativo y perdonando. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para que se les libre de todo mal, de que profeticen, juzguen, condenen, aconsejen, influyan o les influya erróneamente. El solo cantado por Julia Way se titula Apacienta mis ovejas. La letra original de este himno en inglés es un poema escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. La colina di pastor, ¿cómo he de subir? Como a tu rebaño yo debo apacentar. Fiel tu voz escucharé para nunca errar, y con gozo seguiré por el duro andar. Lo rebelde rendirás, lo cruel herirás, de su sueño al mundo habrás tú de despertar. Extranjero en playa hostil, lucho con afán, por la puerta entro al fin y me aceptarás. La colina de pastor, ¿cómo he de subir?
en el triunfo dolor o en la oscuridad. Guía tu rebaño hacia ti, Señor. Sana el alma y danos pan hasta ver la luz. Blancos tus corderos van, detrás de ti pastor. La colina de pastor, ¿cómo he de subir? Y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanos y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Cristo Jesús. El texto audio es de Mateo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La lectura alternada es de Isaías y Efesios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca es esta de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Así dice Jehová, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que ella andan. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de lo santo y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. Leeré de la Biblia. Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama sobre toda la tierra de alrededor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo su fama por toda la tierra de alrededor se difundió. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Juan. Yo, la luz, he venido al mundo, porque todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La vida de Cristo Jesús no fue milagroso, sino que fue inherente a su espiritualidad. La buena tierra donde la semilla de la verdad brota y lleva mucho fruto. Jesús es el nombre del hombre que más que todos los otros hombres ha presentado el Cristo, la verdadera idea de Dios, sanando a los enfermos y los pecadores y destruyendo el poder de la muerte. Este Cristo o divinidad del hombre Jesús era su naturaleza divina, la santidad que lo animaba. A través de la magnitud de su vida humana, Él le mostró la vida divina. Desde la amplitud de su afecto puro, definió el amor. Con la afluencia de la verdad, venció el error. El mundo no reconoció su justicia porque no la veía, pero la tierra recibió la armonía que su ejemplo glorificado introdujo. Si aquel hombre glorificado y semejante a Dios estuviera físicamente en la tierra hoy en día, algunos de los que ahora profesan amarlo no lo rechazarían, no le negarían hasta los derechos humanos si sustentara cualquier otro sentido del ser y de la religión distinto del de ellos. El siglo que avanza desde un sentido sin vida acerca del Dios invisible, hoy en día somete a comentarios y trato poco cristianos la idea de la curación cristiana encomendada por Jesús. Pero esto no afecta las realidades invencibles. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino de sanar
solo para un número selecto o por un limitado periodo de tiempo, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. El tiempo para la reaparición de la curación divino es a través de todos los tiempos, y quien quiera que ponga en su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina, bebe de la copa del Cristo ahora, y es dotado del Espíritu y del poder de la curación cristiana. Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando llegaron al gentío, venía a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, pues cae muchas veces en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si estuvieras como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús de Nazaret fue el hombre más científico que jamás pisó la tierra. Se sumergía bajo la superficie material de las cosas y encontraba la causa espiritual. El sistema de curación de Jesús no recibió ninguna ayuda ni aprobación de parte de otros sistemas de sanidad o religiosos, de doctrinas de la física o de la teología, y aún no ha sido generalmente aceptado. Hoy, como antaño, inconsciente de la reaparición de la idea espiritual, la creencia ciega le cierra la puerta y condena la curación de los enfermos y de los pecadores si se efectúa por medio de cualquier teoría que no sea material y doctrinal. La oración de fe salvará al enfermo, dicen las Escrituras. ¿Qué es esta oración sanadora? Una mera petición de que Dios sane a los enfermos no tiene poder para ganar más de la presencia divina de lo que está siempre a mano. El efecto beneficioso de tal oración por los enfermos está en la mente humana, haciéndola obrar más poderosamente sobre el cuerpo por medio de una fe ciega en Dios. Esto, sin embargo, es una creencia que echa fuera otra. Una creencia en lo desconocido que echa fuera una creencia en la enfermedad. No es ni la ciencia ni la verdad lo que obra mediante la creencia ciega, ni es la comprensión humana del principio divino sanador como era manifestada en Jesús, cuyas oraciones humildes eran declaraciones profundas
y concienzudas de la verdad, de la semejanza del hombre con Dios y de la unidad del hombre con la verdad y el amor. La oración que reforma al pecador y sana al enfermo es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios, una comprensión espiritual de Él, un amor abnegado. Mediante los argumentos verídicos que emplees, y especialmente por el espíritu de verdad y amor que abrigues, sanarás a los enfermos. Mateo. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre y la caridad poseen autoridad divina. No podemos escoger por nosotros mismos, sino que debemos ocuparnos en nuestra salvación de la manera que Jesús enseñó. En mansedumbre y poder se lo hallaba predicando el Evangelio a los pobres. El orgullo y el temor no están capacitados para llevar el estandarte de la verdad, y Dios jamás lo pondrá en tales manos. Jesús amaba a los niños por estar libres del mal y por su receptividad al bien. Mientras la madurez está vacilando entre dos opiniones o batallando contra falsas creencias, la juventud da pasos fáciles y rápidos hacia la verdad. Al esforzarse por mucho tiempo por debilitar la fe del adulto en la materia y por inculcarle un grano de fe de Dios, un atisbo de la capacidad del espíritu de hacer un cuerpo armonioso, la autora ha recordado con frecuencia el amor de nuestro Maestro por los niños y comprendido cuán cierto es que los que son como ellos pertenecen al reino celestial. La disposición de llegar a ser como un niño y dejar lo viejo por lo nuevo torna el pensamiento receptivo a la idea avanzada. La alegría de abandonar las falsas señales del camino y el regocijo al verlas desaparecer. Esta es la disposición que ayuda a acelerar la armonía final. Juan. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Designó el Señor también otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes
y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus que se os juntan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús demostró el Cristo. Comprobó que el Cristo es la divina idea de Dios, el Espíritu Santo o Consolador, que revela el principio divino, el amor, y conduce a toda la verdad. Él puso el hacha de la ciencia a la raíz del conocimiento material, para que estuviera lista para derribar la falsa doctrina del panteísmo, que Dios o la vida está en la materia o procede de ella. Jesús envió una vez 70 discípulos, pero solo 11 dejaron registros históricos deseables. La tradición le atribuye otros 200 o 300 discípulos que no dejaron nombre. Muchos son llamados y pocos escogidos. Ellos cayeron de la gracia porque nunca comprendieron verdaderamente la instrucción de su maestro. Para comprender todos los dichos de nuestro maestro, como están registrados en el Nuevo Testamento, dichos infinitamente importantes, sus seguidores tienen que crecer hasta llegar a la estatura del hombre en Cristo Jesús, que los capacita para interpretar su significado espiritual. Entonces saben cómo la verdad expulsa el error y sana a los enfermos. Más allá de las frágiles premisas de las creencias humanas, por encima del apresamiento de los credos que está cediendo, la demostración de la curación cristiana por la mente se yergue como una ciencia revelada y práctica. Es imperiosa a través de todas las épocas, como la revelación por Cristo de la verdad, la vida y el amor, la que permanece inviolada para que todos los hombres la comprendan y la practiquen. Mantén perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y el Cristo, lo que te capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación, basada en su principio divino, el amor, que subyace, cobija y envuelve todo el ser verdadero. Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, porque no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida si en el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque verdaderamente porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Lucas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder,
erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El profeta de hoy contempla en el horizonte mental las señales de estos tiempos, la reaparición del cristianismo que sana a los enfermos y destruye el error, y ninguna otra señal será dada. Tú que sabes discernir el aspecto del cielo, la señal material, cuanto más debieras discernir la señal mental y lograr la destrucción del pecado y de la enfermedad, venciendo los pensamientos que los producen y comprendiendo la idea espiritual que los corrige y destruye. Revelar esta verdad fue la misión de nuestro Maestro para toda la humanidad, incluyendo los corazones que lo rechazaron. La ciencia que Jesús enseñó y vivió tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia, y la multitud de errores que emanan de tales creencias. La desintegración de las creencias materiales tal vez parezca ser hambre y pestilencia, miseria y congoja, pecado, enfermedad y muerte, que asumen nuevas fases hasta que aparece su nada. Estas perturbaciones continuarán hasta el fin del error, cuando toda la discordancia será absorbida por la verdad espiritual. Cuanto más se aproxima una creencia falsa a la verdad, sin traspasar el límite donde, habiendo sido destruido por el amor divino, deja de ser aún una ilusión, tanto más madura se vuelve para la destrucción. Cuanto más material la creencia, tanto más obvio será cuanto más obvia su error, hasta que el Espíritu Divino, supremo en su dominio, domina toda la materia, y el hombre es hallado a la semejanza del Espíritu, a su ser original. La idea inmortal de la verdad recorre los siglos, reuniendo bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada trata de visualizar este día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que se dará cuenta de la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas serán cumplidas. Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Juan. Yo soy el camino y la verdad y la vida. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas que no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La promesa de Jesús es perpetua. Si la hubiera hecho solo a sus discípulos inmediatos, el pasaje de las Escrituras diría, vosotros, no los. El propósito de su gran obra se extiende a través del tiempo e incluye a la humanidad universal. Hoy en día, el poder sanador de la verdad se demuestra extensamente como una ciencia inmanente y eterna, en vez de la exhibición de un fenómeno. Es posible, sí es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro
mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Cantemos el himno número 386. Nuestro Maestro predicó en nombre de su Padre, Dios. Sus enseñanzas él vivió en pensamiento y acción. Himno 386, hymn 386. Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así, como Él es puro. Misericordia y paz y amor
os sean multiplicados. Amén. Amén.